Hoy, también relacionado con eso, quería decir algunas palabras también sobre este aspecto de la blasfemia en el Islam, porque sí es algo controversial. Algunos musulmanes piensan o creen que las personas que insultan al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o insultan la religión del Islam merecen ser asesinados por parte de los musulmanes. No solo que merecen ser asesinados, sino que ellos creen que los musulmanes son obligados, es decir, que es un mandamiento de Dios que deben de ser asesinados por haber cometido esta blasfemia. Entonces, según o debido a esta creencia, encontramos en varios países musulmanes hasta leyes en contra de la blasfemia. Para nuestra comunidad, especialmente la comunidad musulmana ahmadía, hemos sufrido bajo estos tipos de leyes que a menudo se utilizan para perseguir a comunidades que son minorías en diferentes países. Entonces, en nuestro caso, en Pakistán, por ejemplo, a veces la mayoría dicen que los ahmadíes que dicen que Mirza Ghulam Ahmad es el Mesías, ellos dicen que esto es blasfemia, ¿no? No solo es que no es correcto, sino que dicen que esto es una blasfemia contra el Islam. Y así, en esa plataforma, dicen que los ahmadíes deben ser asesinados por tener esa creencia. Sin embargo, alhamdulillah, gracias a la interpretación del Mesías prometido, sabemos que el Islam no tiene enseñanzas así. El Islam es una fe pacífica que garantiza la libertad de fe en todos los asuntos. Entonces, el Islam, el Sagrado Corán, que es la palabra de Dios y que es el libro definitivo en cuanto a resolver las dudas o las controversias en cuanto a los diferentes asuntos islámicos, es bien claro en este asunto. Primero, el Sagrado Corán nos presenta el principio en cuanto a la libertad de fe y dice la ikraha fid-din en capítulo 2 del Sagrado Corán que no existe o no debe de existir la coerción o la coacción o el uso de la fuerza en cualquier cosa relacionada con la fe. Entonces, las personas tienen libertad completa en cuanto a aceptar la fe que quieran, tener las creencias que quieran o hacer las acciones relacionadas con su fe que quieran, obviamente mientras que no afectan la paz en general de la sociedad. También el Sagrado Corán, siendo un libro completo, también ha hablado sobre el fenómeno de la blasfemia y la apostasía, pero en ningún caso ha mencionado que los musulmanes deben de vengarse o asesinar a una persona que insulte a su religión. Entonces hay un versículo del Sagrado Corán donde Allah dice, los creyentes tendrán que escuchar muchas cosas por parte de los mushrikin, por parte de los idólatras, en contra de tu fe. Sin embargo, ahí Allah también dice que la reacción de los creyentes debe de ser la paciencia. También en otro versículo del Sagrado Corán, Allah menciona un acontecimiento que ocurrió durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba regresando de la campaña de Tabuk, una batalla, no ocurrió una batalla, pero había salido con muchos musulmanes y estaba de regreso a la ciudad de Medina. Abdullah bin Ubay bin Salul, el jefe de los hipócritas en ese momento, dijo que la persona más honrada de la ciudad de Medina, refiriéndose a él mismo, va a quitar la persona que no tiene ningún honor, en referencia al profeta. Entonces hizo esa declaración ante muchas personas, así insultando de forma pública el profeta del Islam. Y no solo eso, sino que su hijo estaba presente en ese momento. Y se menciona que su hijo se fue al profeta y le informó el profeta sobre eso
y pidió permiso por parte del profeta, que el profeta, mi propio padre, ha dicho estas palabras, que es una blasfemia, permítame ir y asesinar a mi papá. Pero el profeta le dijo que no te doy permiso. ¿Por qué? Porque obviamente esto no está permitido en el Islam. Entonces, encontramos también en muchos casos que las personas que insultaban al profeta cuando vivía en la ciudad de Meca y el Islam, cuando el profeta entró en la Meca, pues perdonó a todos ellos y no fueron musulmanes en tal momento. Entonces, si el Islam realmente tenía esa creencia, ¿por qué no encontramos ningún ejemplo de eso en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lo que siempre encontramos es que ante las palabras blasfemas o ante todos los ataques contra el Islam o su persona, el profeta siempre mostraba paciencia y luego cuando tenía poder para tomar venganza o mostrar alguna represalia, nunca tomó venganza. Entonces, esos tipos de narraciones débiles que existen en ninguna forma pueden superar la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni los versículos categóricos del Sagrado Corán que tenemos ante nosotros. Y claro, hoy en día también es importante mencionarlo porque hubo un podcast, uno de los más famosos del mundo, ¿no? Creo que se llama PSD o algo, donde el anfitrión invitó unos ex musulmanes que ya eran cristianos y algunos musulmanes radicales del otro lado y hablaban sobre ese tema de la blasfemia y el asesinato por la blasfemia o la apostasía. Y desafortunadamente estos musulmanes radicales o fundamentalistas estaban defendiendo esa idea. Y el otro lado, los cristianos estaban rechazando eso. Entonces, esto es la situación por parte de los musulmanes no ahmadís. Entonces, debemos de orar realmente que Allah ayude a la comunidad musulmana a entender que su fe no es una fe sanguinaria. Su fe no es una fe que no sabe qué es la tolerancia o el perdón o la paciencia o la civilidad o cómo lidiar con personas o cómo interactuar con personas que tienen ideas diferentes a las que nosotros. O a veces las personas que no saben cómo expresar sus ideas de forma amable. Entonces, el Islam es una religión que ha hecho a los seres humanos en verdaderos seres humanos, no en bestias, no en animales que no saben cómo reaccionar de forma pacífica ante una incitación. Entonces, el mundo, especialmente el mundo musulmán, necesita el mensaje del Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, hoy en día, y cada vez que rechazan este mensaje, cada vez que rechazan las explicaciones del Mesías prometido, cada vez se vuelven más realmente en algo que está siendo ridiculizado por parte del occidente y por parte de las personas pacíficas, ¿no? Que dicen que una religión verdadera no debe de ser una religión que promueve violencia contra las personas que piensan de forma diferente. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu